Conocí a Arapi en Temperley hace más de 50 años. Era soltero, por eso me acuerdo de lo de los 50 años. En la iglesia de Temperley, provincia de Buenos Aires, con Urbano bonaerense. Arapi era un santiagueño que era miembro de la iglesia ahí en Temperley, donde yo estaba haciendo un trabajo práctico, digamos, los seminaristas colaborábamos con algunas iglesias haciendo algunas tareas como dar clases bíblicas o predicar de vez en cuando para practicar el trabajo de todos los días de la iglesia. Este Arapi y su familia eran muy fieles y eran de esas personas que uno ha conocido y conoce de la vida de la iglesia, que son personas maravillosas. Esas personas que cuando vos las nombrás te sonreís y decís, oh, ¿viste que hay gente así? Decís, che, vos lo conocés a fulano de tal, y uno hace automáticamente, se sonríe y dice, oh, se le ha iluminado la cara de recordar a esas personas como yo recuerdo a este hombre hoy. Estábamos sentados en una reunión, en unas sillas que había ahí en el templo, pero estábamos en una reunión social, así que estaban todos tomando jugos y comiendo sandwichitos y eso, y Arapi estaba sentado a mi izquierda, y tenía un pantalón marrón clarito, mira, me acuerdo todavía, y se cruzó la pierna izquierda sobre la derecha. Como era de patitas cortas y gordito, como te dije, al cruzar la pierna se le descubrió un poco de la pantorrilla. En la pantorrilla le quedó un espacio entre la botamanga del pantalón. Ah, no sabés lo que es una botamanga. Pregúntale a tu abuelo. Y el soquete que tenía. Tenía un soquete, es decir, una media, soquete, stretch de nylon. También pregúntale a tu abuelo. Y ahí tenía una cicatriz impresionante, una cicatriz medio abierta con forma de labio así, una cicatriz mal hecha, mal curada, sin puntos, digamos. Y tenía como 15 o 20 centímetros de largo, era una cuarta de largo. Ah, no sabe lo que es una cuarta, preguntarle a tu abuelo. Y si no en privado, preguntarme a mí que también sé. Porque lo leí por ahí. Entonces hice cara de sorpresa y le dije, Arapi, ¿qué le pasó ahí? Y él me contó. Un día cuando él era chico, vivían en el campo en Santiago del Estero, estaban todos trabajando así, y él vivían con su casa al lado de un campo, y el campo estaba recién arado. Es decir, quedan unos yuyos tirados por ahí que se llama rastrojo, y el campo estaba arado, o sea que era un campo que parece como un mar ondulado, pero es ondulado de tierra arada. Y al final de eso había un montecito, y él vio que del montecito se asomaba una piara de jabalí, es decir, una pequeña tropillita de jabalí que entraban para rebuscar ahí en el rastrojo, encontrar algún bicho y ese tipo de delicias que un chancho puede apreciar. Él entonces entró corriendo a la cocina, agarró el cuchillo grande, que en tu casa también hay, ¿no es cierto? Yo en todas las casas que conozco ahí, está el cuchillo grande de la cocina. Agarró el cuchillo grande de la cocina y salió corriendo para ver si podía cazar a mano. No es una cosa rara entre la gente del campo, y más de antes, un chancho jabalí, que es después de todo un chanchito, y para obviamente después comérselo. Este muchacho era un niño en aquel entonces, un pequeño preadolescente por ahí. Entonces fue corriendo arriba de ese campo arado y llegó hasta donde estaba la piara de cerdos que empezaron a correr, y él empezó a correr a uno, se dispersaron, él iba corriendo uno, y cuando tenía uno que ya lo tenía ahí cerca en el campo arado, porque vos fíjate que para los chanchitos de esto también el campo arado es difícil de recorrer y tenía las patitas cortas igual que Arapi, este entonces se tiró sobre el chancho con el cuchillo hacia adelante para ensartarlo y herirlo, y cosa de ahí ver, de confundirlo y terminarlo de matar y completar su casa. Pero se resbaló él mismo en uno de esos bordes del campo arado, y le quedó la pierna derecha enganchada para atrás y la pierna izquierda estirada hacia adelante, y el cuchillo que iba para clavárselo al chancho se le clavó en la pierna izquierda, en donde efectivamente se le hizo la herida esa cuya cicatriz tenía yo a la vista.
empezó a salir mucha sangre, mucha sangre. Y él se empezó a asustar y se dio cuenta que tenía que cruzar ese campo arado para llegar a la casa a buscar ayuda. Entonces fue lo más que pudo, con el dolor que tenía y con la pérdida de sangre, se iba debilitando cada vez más y ya con las últimas energías que le iban quedando, llegó al patio de la casa donde alguien pegó el grito de alarma y la madre vino a atenderlo. La madre rápidamente se dio cuenta de que no iban a llegar. Es una angustia muy de vida de campo. Para llevar a una persona en ese contexto, no el de ahora, pero el campo de antaño, para llevarlo a un médico implicaba buscar un caballo, ensillarlo, subir a una persona herida o inconsciente arriba del caballo o un carro y salir corriendo para un pueblo que está quién sabe cuántas leguas de camino de tierra y todo. La madre se dio cuenta que no llegaban a ningún lado que pudieran ayudarle, de manera que él quedó ahí ya inconsciente y la madre fue, buscó en el rancho telas de araña y con telas de araña le cortó la hemorragia, le vendó con yuyos, telas de araña y trapos, le hizo una venda y así lo salvó. Siempre me quedó eso de la tela de araña, cómo la sacarían, cómo se hace para poner una tela de araña, ¿se lava o se saca así nomás del rancho toda llena de tierra y se le pone en una herida abierta? ¿No es insano eso? Bueno, lo cierto es que yo mientras me preguntaba todas estas cosas, miraba la pierna de Arapi y Arapi me la estaba contando, es decir, que había dado resultado. Pero hoy me gustaría pensar en ese tema del remedio, ¿no? La tela de araña y nuestros remedios que son más sofisticados y son productos que terminan con ina, ¿vieron? La eritromicina, la sonorina, los remedios. Nosotros corremos un peligro muy grave de no ver lo que dice la Biblia que es Cristo. Nosotros pensamos de Cristo como el médico y de hecho muchos creyentes oran diciendo cuando hay un enfermo, Padre, te pedimos que bendigas a fulano de tal y que guíes las manos de los médicos que lo atienden, con la idea de que Dios puede cumplir una función de asistente del médico, un consejero del médico, que le orienta al médico qué tiene que aplicar. Pero ¿qué es lo que cura al enfermo? Bueno, el remedio que él aplique o la técnica que él le ocupe, puede ser una técnica quirúrgica incluso. Y fíjate vos, el que cura es el remedio te lo da el médico y al médico lo asesora Dios. Es una perspectiva que lo pone a Dios en el rol de enfermero y que le quita el verdadero rol de la vida, que es Dios es nuestro remedio. No, no es que Dios receta remedio, ni que Dios aconseja al que receta el remedio, sino que Cristo es el remedio. Fíjate que estoy usando confusamente Dios y Cristo a la vez, porque son la misma persona. Dice en Isaías 53, 1 al 5, y fíjate en ese dato, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? La respuesta obvia es Cristo, ¿no? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y hay una diferencia muy radical entre Cristo me trajo la receta que me va de un remedio que me va a curar, a ser Él la verdadera respuesta a todos los problemas graves que yo tengo.
no un buen médico y menos un buen asistente clínico. Él es verdaderamente nuestro remedio.